Capítulo 3. La embarcación se movía sobre el mar azul de la mañana. Pero el viento comenzaba a soplar con fuerza. El señor Dira comentó que era probable que el tiempo empeorara antes de llegar a Atenas, el primer puerto que tocarían. Vita no se inquietó ya que tenía experiencia en el mar. Cuando la vista de Nápoles desapareció detrás de la bruma le indicó al señor Dira: «Creo, señor, que debemos comenzar con nuestras lecciones de árabe ahora mismo. El tiempo es poco y yo tengo mucho que aprender». Se daba cuenta de que el señor Dira no tenía mucha confianza en que pudiera aprender algo antes de llegar a Beirut, pero Vita se sentía optimista. Ya hablaba francés, español, italiano y un poco de alemán. Eso la enorgullecía demasiado cuando recordaba que su prima Jane hablaba con fluidez 9 lenguas. Sin embargo, a medida que las horas transcurrieron, observó cómo se impresionaba el señor Dira ante la rapidez con que captaba las palabras que le enseñaba y cómo las recordaba cuando le pedía que la repitiera. Habría sido inútil intentar aprender a escribir en árabe y Vita se conformaba con aprender las palabras que se usaban en la vida cotidiana y las frases indispensables que podría necesitar. Se enteró de que el señor Dira era hijo de padre árabe y madre italiana y que había vivido en Siria hasta los 18 años cuando su padre murió y la familia se trasladó a Nápoles. Enseguida lo asedió con preguntas acerca de los beduinos y él pudo responder a la mayor parte de las cosas que le intrigaban. Supo, para su tranquilidad, que la ferocidad de las guerras tribales que Bebil le había descrito de forma tan vívida, no eran tan devastantes como parecían. Las armas que usaban los beduinos eran lanzas y viejas pistolas que hacían más ruido que daño y entre las tribus existía un arreglo para el pago. Nakel dam, de daños. La multa por sangre, explicó el señor Dira, varía en cada tribu. Si una naece mata a una naece, el precio son 50 camellos hembras, un deloul, camello para montar, una yegua, un esclavo, un saco de malla y una pistola. ¿Y qué sucede si un enemigo derrotado no paga? El señor Dira pareció escandalizarse ante la pregunta de Vita. Entre los árabes es un asunto de honor. Cuando una tribu está en deuda con otra, sea por muerte de hombres o animales, paga sin importar cuánto tiempo le lleve. Me parece un método muy civilizado de hacer la guerra. Y sin duda impide muchas matanzas, afirmó el señor Dira. Al preguntarle acerca de las ceremonias nupciales, el señor Dira le contestó: mientras una joven beduina permanece soltera disfruta de mayor respeto que las casadas, ya que para un padre constituye un honor y una fuente de beneficios el poseer una virgen en la familia. Y una vez que se casa, entonces vive para complacer a su marido. A Vita le pareció una triste experiencia. Entonces recordó que Bebil le había contado que su prima Jane se había convertido en una perfecta esposa beduina que adoraba a su marido y se sentía feliz de ser dominada por él como nunca había logrado dominarla a ninguno de sus anteriores esposos o amantes. Por lo general Jane usa el vestido azul de algodón que es el atuendo ordinario de una mujer beduina, le había dicho Bebil, y cuando está en el desierto anda descalza. Vita casi no podía creerlo cuando recordaba las descripciones de sus otros familiares acerca de las fantásticas joyas que el rey Ludwig y otros adoradores le habían obsequiado a Jane. También comentaban sin cesar su notable elegancia y extravagancia. Así que parecía increíble pensar que estuviera tan enamorada como para disfrutar del hecho de atender y obedecer a su esposo beduino como si fuera una mujer de su raza. Vita pensaba que Bebil exageraba y que sería interesante juzgar por sus propios ojos. Aún ahora, cuando ya estaba a salvo en el mar, apenas podía creer que había tenido éxito en su propósito de visitar a Jane y solicitarle consejo para resolver su problema. Era la aventura más osada y emocionante que jamás había emprendido. Durante todo el día Vita hizo que el señor Dira le enseñara árabe. Solo lo interrumpía algunas veces para interrogarlo acerca de las costumbres de los beduinos y en especial de sus caballos que tanto le interesaban. El señor Dira le dijo muchas cosas que ella ignoraba. Le contó que la tribu a la que pertenecía poseía muchos caballos y que uno de sus mayores placeres en la vida de sus integrantes era cabalgar. Estoy segura de que mi prima, la honorable Jane Digby, posee muy finos caballos.
Así es, el jeque Abdul Medjouel el Medjab cría y compra solo los mejores caballos árabes para su tribu y su esposa monta una yegua que es la envidia de todo Damasco. Le explicó que los pura sangre árabes solían tener una alzada de 14 a 15 palmos. Y tengo entendido que la cabeza de un caballo árabe es más grande en comparación con la de los pura sangre ingleses, comentó el señor Dira. Mi padre siempre dice que las orejas de los caballos árabes suelen ser más delicadas y de hermosa forma, afirmó Vita. Es verdad, y siempre llevan la cola en alto tanto al trotar como al galopar. Es una característica de los pura sangre. Al hablar de este tema Vita recordó que al subir a bordo en Nápoles había visto que embarcaban un caballo. En ese momento no le había prestado mucha atención porque se sentía nerviosa pensando que si no zarpaban a tiempo la descubrirían y la obligarían a quedarse. Pero ahora que ya se alejaban de Atenas le comentó al señor Dira. Hay un caballo a bordo. ¿Sabe si es árabe? Lo es. Lo observé cuando la esperaba. Es un semental de los Seifi. ¿Qué es eso? Son caballos árabes que en Europa solo se encuentran en las caballerizas reales de Italia. Son descendientes directos de Vita y la Uaya y solo los crían los Keilans, conocidos como los primeros seguidores del profeta. Hábleme más sobre eso. Los Seifi son pura sangre muy finos y la única tribu que puede poseer sus sementales es la del jeque Salan el Hussein, una rama de los Sammer. Los enemigos de los ANC. Es verdad. Debo ver ese caballo. Es un animal muy fino. Me enteré de que estuvo en las caballerizas reales para cruzarse con las yeguas que se reservan para uso exclusivo del rey. Bajemos de inmediato para verlo. Era una oportunidad que no quería perder. Bajaron hacia el interior del barco que llevaba tanto carga como pasajeros. En realidad, y a pesar de las recomendaciones del empleado de la empresa naviera, no era una embarcación muy cómoda y Vita estaba segura de que la cama de su camarote sería dura. Pero eso no le importaba, estaba haciendo lo que quería y se dirigía a donde deseaba. Bajaron a popa, el caballo se hallaba en un establo improvisado y los miró con sus grandes ojos oscuros. Era un hermoso bayo con manchas negras como de 15 palmos de alzada y grandes orejas puntiagudas, 2 patas blancas y una mancha bajo la nariz. Es un animal espléndido, exclamó Vita. El señor Dira le palmeó el cuello y después de un momento Vita se atrevió a tocarle la nariz con suavidad. No debe temerle. Todos los caballos árabes son gentiles y afectuosos. No le temen al hombre. No lo sabía. Su extrema gentileza y valentía son en parte heredadas y en parte debidas a que los árabes jamás provocan que aprendan a temer. Sonrió al continuar. Con frecuencia constituyen una molestia porque se frotan contra su amo y lo siguen sin cesar. A veces es difícil librarse de ellos. ¡Qué fascinante! El semental frotó la nariz contra su mano mientras ella le hablaba y pareció alegrarse de que le prestaran atención. Entonces Vita observó el cubículo y exclamó consternada. ¿Ha notado que no tiene agua? Y tampoco veo comida. No. Es verdad, vi que un beduino subía a bordo con él, así como también un acompañante que me pareció italiano. Vaya a buscarlos, ordenó Vita. Estoy segura de que el caballo debe tener hambre y sed si durante todo el día no le han atendido. El señor Dira obedeció y ella permaneció junto al semental. Se fijó con cuidado en todas sus características tratando de memorizarlas, al mismo tiempo que pensaba emocionada en la charla que sostendría con su padre cuando le dijera que había conocido un Seifi. Sabía que si había sido elegido para la caballeriza real significaba que constituía un ejemplar perfecto en todos los sentidos y así, por comparación, no cometería el error de admirar a ningún caballo árabe inferior durante el tiempo que permaneciera en Siria. El señor Dira tardó en regresar. Con expresión seria le explicó. El beduino está postrado por el mareo. Me costó trabajo encontrarlo y se rehúsa a moverse o a hacer algo que no sea quejarse. ¿Y el otro hombre? Es un enviado de la caballeriza real pero tampoco está en condiciones de atender al caballo. ¿Qué quiere decir? Con franqueza señorita, está borracho. También le disgusta el mar y ha resuelto su problema de mareos por medio del alcohol que lo mantiene casi inconsciente. ¡Qué vergonzoso! El poseedor de un semental tan magnífico debería brindarle los mejores cuidados.
Supongo que el jeque Salán no se sentirá complacido ante el comportamiento de su sirviente, pero ahora no está aquí para ver lo que sucede. Bueno, entonces nosotros debemos hacernos cargo del caballo. ¿En dónde habrá una cubeta? El señor Dira la miró sorprendido. Creo, señorita, que no debemos intervenir. Además, no es un trabajo que usted deba hacer. A mí me importa todo lo que afecte al animal. Y si piensa que esta noche podría cenar sabiendo que este caballo sufre hambre y sed, está muy equivocado. Usó toda su autoridad para lograr que él buscara una cubeta de madera y la llenara de agua. Entretanto ella buscó, y tirado en el suelo, junto al improvisado establo, encontró un saco lleno de comida para el caballo. Pronto se dieron cuenta de que el caballo estaba sediento. Se bebió toda el agua de la cubeta y Vita envió al señor Dira, a pesar de que se mostró reacio, a que la llenara de nuevo. Ella alimentó al caballo y solo cuando se sintió segura de que estaba tan cómodo como era posible en el barco, volvieron a la cubierta superior. Después de la cena, que no fue muy apetitosa, el señor Dira pareció recobrarse del resentimiento que le había causado el que lo hubieran obligado a atender a un caballo. Entonces se extendió en sus explicaciones acerca de Siria. Ella lo halagó al decirle lo agradecida que le estaba por compartir sus conocimientos y su experiencia. Desde el principio le indicó con claridad que la travesía desde Beirut hasta Damasco sería costosa. Necesitarían protección contra los bandidos que atacaban a los viajeros y Vita ya había ordenado que deseaba los mejores caballos que pudieran conseguirse para que el viaje no fuera muy lento. Sabía bien que cuanto más tardara en regresar a Nápoles, más nerviosos se pondrían por su ausencia. Solo con un retorno rápido podría evitar actitudes drásticas respecto a su desaparición. Constituía un alivio saber que solo tendrían que pasar una noche a bordo y que llegarían a Beirut a la mañana siguiente. Además, el señor Dira confiaba en poder conseguir de inmediato buenos y veloces caballos y una escolta que los acompañara a Damasco. Vita no podía evitar sentirse divertida al notar que él parecía demostrar más temor que ella ante los peligros que podrían acecharlos durante el viaje. Como temía que se arrepintiera de haberla acompañado y decidiera volver a Italia, decidió que charlaran sobre otros temas. «Dígame cómo es un matrimonio beduino», le rogó. «La mayoría de los beduinos se conforman con una sola esposa. La ceremonia es muy simple». «¿En qué consiste?» «Por lo general, 5 o 6 días después del talab, o compromiso, el novio llega a la tienda del padre de su novia con un cordero en brazos y le corta el cuello frente a testigos. En cuanto la sangre cae al suelo, se considera que la ceremonia ha terminado». «¿Y no celebran una fiesta?» «Claro que sí. Un gran festejo con canciones». El señor Dira hizo una pausa y después continuó, como si eligiera cada palabra con cuidado. «Poco después de la puesta del sol el novio se retira a una tienda levantada para él a cierta distancia de las demás. Allí se encierra y espera la llegada de su novia». Vita sonrió. «Yo pensé que sería al contrario». «No». La novia, tímida y renuente, corre de una tienda a otra hasta que el resto de la tribu la apresa y la lleva triunfante, escoltada por las demás mujeres, a la tienda del novio. ¿Y en realidad ella se rehúsa tanto? Se espera que grite y se defienda porque eso se considera modesto y decente. A veces lucha con tanta desesperación que el marido tiene que golpearla para someterla». A Vita le pareció algo muy primitivo pero no lo dijo. Tan pronto como terminó la cena le dio las gracias y se retiró a dormir. El balanceo de la embarcación le ayudó a conciliar el sueño. Sus últimos pensamientos fueron para el caballo árabe. Deseaba, si tenía tiempo, volver a ver al semental antes que llegaran a Beirut, pero durmió más de la cuenta y apenas tuvo tiempo de vestirse y estar preparada cuando el señor Dira llamó a su puerta para avisarle que entraban en el puerto. Se apresuró a subir a cubierta y lanzó una exclamación ahogada ante la belleza de las montañas que se elevaban detrás de la pequeña población. El sol brillaba y hacía resplandecer los picos todavía cubiertos por la nieve del invierno. «Me pregunto si el caballo estará bien», le comentó al señor Dira, quien se reunió con ella cuando el barco se acercaba al muelle. «Supongo que el palafrenero se habrá recobrado ya. Creo que deberíamos hablar con él y hacerle notar lo mal que se ha portado». Lo menos que pudo haber hecho,
Si se sentía incapacitado, era pedir que otra persona cuidara del pobre animal. Además, si tuviera el menor sentido común le habría puesto agua antes que el barco zarpara. No me parece sensato reprender a un sirviente del jeque Salán, contestó nervioso el señor Dira. Parece que le teme. Es un hombre muy importante, señorita. Insisto en que uno de nosotros hable con el hombre, de lo contrario volverá a hacer lo mismo y eso puede dañar un caballo fino y valioso. No obtuvo contestación y supuso que el hombre se rehusaba a intervenir en lo que consideraba que no era asunto suyo. Pensó que tal vez temía provocar la venganza de una tribu beduina. Pero no dejaba de sentirse muy enfadada. Le parecía increíble que alguien mostrara tal negligencia con un animal y estaba segura de que aunque el viaje hubiera durado más, el beduino, con su mareo, no habría hecho ningún esfuerzo por el caballo que estaba a su cargo. Cuando el barco atracó en el muelle el señor Dira lanzó una exclamación de alivio. Ya todo está bien, señorita, no necesita preocuparse más por el caballo. ¿Por qué? Puedo ver al jeque Salán. Por lo tanto no dude que en su presencia el caballo recibirá la mejor atención. ¿En dónde está? El señor Dira se lo señaló y Vita observó que estaba un tanto apartado de la multitud que esperaba la llegada del barco. Vestía el combar tradicional, que era una túnica larga. Sobre ella llevaba un abas negro bordado en oro, lo que denotaba que era un personaje de importancia. Usaba las botas amarillas que tanto admiran los beduinos y los habituales 4 cordones de pelo de camello anudado, colocados sobre un kefie blanco en la cabeza. Cuando se acercaron más, Vita pudo notar que un puñal enjollado colgaba de su cinturón y al ver su rostro advirtió que aún sin los símbolos de autoridad se habría fácilmente adivinado que era un personaje importante. Parecía más alto que los hombres que se movían cerca de él y erguía la cabeza de un modo tan imperioso y altivo que le daba un aire de inconfundible autoridad. «Así que ese es el jeque Salán el As-Sein», exclamó Vita casi entre dientes, pronunciando las palabras de la forma correcta que le había enseñado el señor Dira. «Sí, señorita, pero es un enemigo, un feroz enemigo, recuérdelo, del jeque Medjuel el Merab y su esposa». Vita lo observó con mayor curiosidad. El señor Dira se alejó con rapidez para preparar las cosas para el desembarco y ella tuvo que seguirlo para poder ser de los primeros en descender. Al tocar tierra la sorprendió el parloteo que escuchaba a su alrededor. Deseó comprender mejor el árabe para saber lo que se decía, pero algunas palabras en francés también llegaron a sus oídos. «Por aquí, señorita, por favor», le indicó el señor Dira mientras daba órdenes al cargador que llevaba el equipaje y trataba de abrirle paso entre la multitud. Al seguirlo Vita se dio cuenta de pronto de que se acercaban al jeque. Continuaba de pie como apartado de todo, aunque cerca de él había varios árabes que también vestían habas negros. Sin duda eran miembros de su tribu, ya que los aeneces, según sabía, jamás usaban el color negro. En ese instante tomó una decisión y se acercó a él. Al acercarse notó que era el hombre más apuesto que había visto en su vida. Tenía facciones clásicas, aunque la nariz tenía el puente más alto de lo que habría esperado en un árabe. Los ojos eran oscuros, casi negros, y al quedar frente a él le parecieron totalmente impasibles. No vio el menor destello de interés en ellos. «¿Es usted el jeque Salán el As-Sein?», preguntó. Él la miró con intensidad e inclinó la cabeza. «¿Habla usted francés, señor?». «Sí, señorita». «Entonces deseo informarle que el hombre que envió para cuidar al semental que subieron a bordo del barco en Nápoles se comportó de un modo vergonzoso. No debió permitir que alguien tan poco confiable se hiciera cargo de tan fino animal». «¿Cómo le había molestado tanto el trato que recibiera el animal?». Vita hablaba en tono agresivo y notó un resplandor de insolencia en los ojos del jeque cuando le respondió. «¿Insinúa, señorita, que mi hombre maltrató al caballo? Como estaba mareado lo dejó sin agua ni comida. Si mi guía y yo no lo hubiéramos atendido sin duda habría sufrido mucho durante el viaje». Después de una pausa el jeque preguntó. «¿Debo suponer que es verdad? ¿Cree, señor, que me hubiera tomado la molestia de decirle esto si no fuera porque el animal me importa?», preguntó enfadada. El hombre estaba mareado, no lo niego, pero pudo procurar que alguien atendiera al caballo antes que zarpáramos de Nápoles. Después de un silencio, con tono frío y seco el jeque dijo.
He tomado nota de lo que me ha dicho. Algo en su actitud indiferente irritó a Vita. Esperemos que en el futuro sea usted más cuidadoso, señor. En Inglaterra damos demasiado valor a los caballos como para ponerlos en manos de sirvientes inferiores que no los tratan como es debido. Al terminar se alejó sin volver a mirar al jeque. Cuando ya se alejaban en un carruaje de alquiler, el señor Dira le dijo algo temeroso. Ese fue un insulto que el jeque no olvidará. ¿En qué lo insulté? Llamó a uno de su tribu sirviente inferior. Eso como la sangre se paga con multa. Vita sonrió. Es poco probable que el jeque me castigue, pero será interesante saber qué espera como compensación. Por una expresión ofensiva, la multa habitual es una oveja. Entonces el jeque se sentirá defraudado puesto que no tengo ovejas. Además, si hubiera hablado con el palafrenero, le aseguró que habría sido mucho más ofensiva. Debe tener cuidado, señorita. En Siria las memorias son largas y un jeque es muy poderoso. No le tengo miedo y quizá en el futuro será más cuidadoso para elegir a quién le confía sus caballos. Vita olvidó todo el asunto cuando comenzaron a regatear por los caballos y los servicios de los hombres que los escoltarían hasta Damasco. Al fin todo quedó arreglado y en cuanto Vita y el señor Dira terminaron de almorzar en un hotel cercano, ella se puso un traje de montar y estuvieron dispuestos a partir. El señor Dira había contratado una gran escolta de jinetes y varios burros que parecían innecesarios, aunque Vita se dio cuenta de que estaba nervioso y decidido a contar con la mayor protección posible. No había contratado camellos como era habitual en una caravana, ya que Vita llevaba poco equipaje y su valija era transportada por un burro blanco, lo que según le dijeron denotaba que era una dama de importancia. Y los camellos además harían el viaje más lento. Tan pronto como ascendieron las colinas fuera de Beirut, Vita se emocionó ante la belleza del paisaje. Nunca había imaginado que un país pudiera ser tan hermoso. Los altos picos de las montañas estaban cubiertos de nieve, los arbustos florecían, los almendros cargados de flores y las rosas se recortaban contra el azul del cielo. El camino era empinado y lo bordeaban abismos y desfiladeros. El clima era caluroso, pero a medida que ascendían comenzó a bajar la temperatura y Vita se alegró de llevar la gruesa capa que el señor Dira le había aconsejado que tuviera lista para ponerse sobre el traje de montar. Con toda deliberación había elegido su traje más espectacular, pues sabía que a los árabes le gustaban los colores. Era de intenso tono rosa con adornos en blanco. Su sombrero de copa alta, muy elegante, tenía un velo de gasa alrededor que la protegía de los rayos del sol. Vita tenía la impresión de que les esperaba una pesada travesía. El señor Dira ya le había avisado que deberían pasar la noche en una tienda. Le explicó que en el camino no había hosterías en las que pudiera alojarse una dama y que una de las razones de que insistiera en llevar una gran escolta era que 2 hombres tendrían que estar de guardia durante la noche en varios turnos. Para Vita era una aventura maravillosa, y como estaba acostumbrada a pasar muchas horas sobre el caballo durante las cacerías, no le resultaba demasiado fatigoso. La puesta de sol era un espectáculo magnífico, los colores se reflejaban en el valle que atravesaban. Observó un gran estanque rodeado de ovejas, vacas, burros y camellos que bebían hasta saciarse antes que cayera la noche. Había sido un día agotador, pero cuando por fin decidieron acampar para pasar la noche, Vita aún se sentía llena de energía y excitación. Durante el viaje solo se detuvieron 2 veces para comer. Se enteró de que el alimento árabe usual para una caravana era el gereisa, que consistía en trigo hervido molido grueso sobre el cual se echaba mantequilla derretida. Si se le agregaba leche se le llamaba neka. Pensó que su sabor sería desagradable, pero al probarlo encontró que era delicioso y además el señor Dira también había adquirido fruta, huevos y queso en Beirut. Le explicó que con frecuencia los viajeros asaban un cordero, pero consideraba que sería un error encender una fogata que llamara la atención.
Vita no se quedó con hambre aunque le hubiera gustado ver cómo se asaba el cordero y también habría disfrutado del calor de la lumbre. Cuando el sol se ocultó el viento de las montañas soplaba frío y cortante. Por eso se alegró cuando pudo refugiarse en la tienda erigida para ella con cómodos cojines en el suelo. Los hombres dormirían en descampado con las pistolas dispuestas y los cuchillos curvos llamados sequín. Vita estaba tan cansada que se durmió enseguida. La despertó el sonido de voces, relinchos de caballos y de burros. Amanecía y los hombres ya levantaban el campamento listos para continuar. Reían y cantaban y solo el señor Dira parecía cansado, como si no hubiera dormido bien. ¿Se siente bien, señor?, preguntó Vita. Él le sonrió. He perdido la costumbre de despertarme tan temprano, señorita. La ciudad lo echa uno a perder para la vida del desierto. ¿Le gustaría volver a vivir aquí? Algunas veces sueño con ello, pero tengo una esposa italiana y 6 hijos a quienes les disgustaría mucho. Vita montó y emprendieron el camino rumbo a Damasco. Esperaba que la ciudad fuera un lugar hermoso. Había leído que la llamaban la perla de Oriente y la describían así: oh Damasco, vieja como la propia historia y sin embargo fresca como el aliento de la primavera. Le era imposible no sentir que había logrado algo poco usual al viajar sola desde Beirut a través de las montañas para llegar a Saum Seref, la sagrada o bendita. Como si adivinara lo que pensaba el señor Dira, se acercó a ella para decirle: se dice que el profeta Mahoma cuando miró Damasco la llamó el paraíso. ¡Qué belleza!, exclamó Vita al contemplar no solo Damasco sino también el desierto que la rodeaba. A la distancia le pareció ver tiendas de campaña negras. Al mediodía entraron en la ciudad y hasta entonces Vita se enteró de que su prima Jane no vivía dentro de Damasco sino en las afueras de la puerta de la ciudad en Bab Menzel Kasab. Lamentaba no tener la oportunidad de conocer la ciudad enseguida, pues sentía que las primeras impresiones serían más emocionantes que las que tendría después, pero su primer paso debía ser ponerse en contacto con su prima. Así que se dejó conducir hacia Bab Menzel Kasab, donde la casa de Jane se encontraba en un amplio terreno rodeado de árboles. En cuanto cruzaron las puertas, Vita notó que la prima Jane había trasladado al desierto un trozo de Inglaterra. La mayor parte de la vegetación era de su país. Vio frutas y flores que debieron ser desconocidas en Siria hasta que Jane las introdujera en ese país. Cuando la casa apareció ante su vista, observó que la mayor parte de la construcción era de estilo árabe. Se acercaron hacia la puerta principal y entonces, con cierto temor, Vita observó que la casa tenía todas las persianas bajas y parecía deshabitada. Uno de los hombres de la caravana desmontó e hizo sonar una gran campana de hierro. La puerta se abrió y apareció un viejo sirviente. El señor Dira le habló en árabe. Después de un largo intercambio de palabras que Vita no pudo comprender, el guía se volvió hacia ella preocupado. Me temo, señorita, que se sentirá decepcionada. La honorable Jane Digby y el Merab partido hacia el desierto. ¿No está aquí?, exclamó Vita consternada. Comprendió lo tonta que había sido al dar por seguro que Jane se encontraría en Damasco. Debió suponer que en esa época del año estaría en el desierto con el jeque y su tribu. Por un momento se sintió alarmada y temió que su viaje hubiera sido inútil. Quizá hasta debería regresar. Pero con un valor indomable afirmó: en ese caso iré a buscarla. Pero primero debo saber dónde se encuentra. ¿Se reunirá con ella? Por supuesto. El señor Dira volvió a sostener una larga conversación con el sirviente. El hombre opina que la persona que más puede saber dónde se encuentra su prima es el cónsul británico, capitán Richard Burton. Dice que él y su esposa son buenos amigos de ella y podrán ayudarla a usted. Entonces buscaremos al capitán Burton y a su esposa. Dele las gracias al sirviente. Observó la casa con tristeza. Le hubiera gustado conocer el interior, pero consideró que sería una impertinencia sugerirlo. Seguida por la caravana se dirigió a otra casa situada fuera de la ciudad en la villa Kur de Salaille. Por fortuna no estaba lejos y durante el recorrido Vita trató de recordar lo que había oído acerca de Richard Burton. Al igual que su prima Jane, era un personaje muy comentado en Inglaterra. En todos los periódicos habían aparecido artículos acerca de él y su forma de vida también era motivo de controversia. Sabía que era un gran viajero,
un orientalista que usaba el turbante verde de los Hajj que demostraba haber entrado como peregrino a la bendita entre las benditas, la Meca, y que había descubierto la fuente del Nilo. Recordaba que su padre había dicho una vez cuando el primo Bebil se hospedaba con ellos. ¿Conociste a Burton cuando estuviste en Siria? Por supuesto, ¿quién pasaría por Damasco sin conocerlo? Es fantástico, un hombre extraño y perturbador que se ha convertido en leyenda. ¿Te agradó? Preguntó Sir George. Puede agradarle a uno un león enjaulado, un tigre, alguien a quien se ha descrito como un hombre que tiene el ceño de un dios y la quijada del diablo. Se había reído antes de añadir. Richard Burton es brillante. No hay duda, habla no menos de 28 lenguas. Eso he oído decir y siempre se añade que una de ellas es la pornografía. Como al hablar había olvidado que Vita estaba presente fingió toser y cambió de tema. Ahora Vita se emocionó al pensar que conocería a ese hombre que había causado tal sensación y cuyos libros le habían prohibido leer. No sabía la razón excepto que se murmuraba sobre el comportamiento de Richard Burton al igual que sobre el de su prima Jane. Cierta vez había escuchado decir a alguien que había entrado disfrazado a un harén y que había tomado parte en extraños rituales nativos de los que ningún otro hombre blanco había regresado vivo después de presenciarlos. La villa kurda era muy bella y después de atravesar las angostas callejuelas Vita vio una pequeña mezquita y junto a ella la casa que buscaban. Cascadas de rosas y viñas adornaban los muros y cuando cruzaron el arco del patio encontraron una fuente, de ella brotaba un chorro de agua que brillaba bajo la luz del sol. El guía hizo sonar una campana y Vita observó que la casa, aunque no tan impresionante como la de Jane, era atractiva. Al mirar a su alrededor observó una extraña mezcla de animales. Por el jardín pastaban corderos, pequeños y flacos, así como chivos, un ciervo y numerosos perros. Algunos gatos gordos dormitaban a la sombra. Solo más tarde Vita se enteró de que también había un leopardo entre las mascotas. Un sirviente abrió la puerta y el señor Dira le explicó la razón del viaje de Vita a Damasco. Al ver que parecía esperar que entraran en la casa, ella desmontó. Penetró en el fresco vestíbulo y momentos más tarde apareció una mujer de edad mediana, alta y gorda, con los brazos extendidos. Me pareció entender que su guía dijo que es usted prima de Jane Digby el Merab. Sí, lo soy. Vine a Siria especialmente para verla pero me encuentro con que no está en casa y ha partido al desierto. Deseo reunirme con ella y espero que usted pueda ayudarme. Por supuesto que la ayudaré. Soy Isobel Burton. Cualquier familiar de Jane es amistad mía. Es usted muy bella y parecida a su prima. Condujo a Vita a una sala de estar, ordenó refrescos, le hizo cientos de preguntas sin esperar las respuestas y charló con una cordialidad que desarmaba a cualquiera. No cabía duda que su curiosidad era insaciable. Me encontraba en Nápoles y pensé que sería agradable conocer a una pariente de la que tanto he oído hablar. Vita no deseaba hablar mucho con esa mujer voluble, pero al mismo tiempo sabía que necesitaba su ayuda para encontrar a Jane. Jane se fue hace alrededor de 3 semanas, le explicó la señora Burton. Disfrutamos de una cena encantadora antes de su partida. Nos sentamos bajo las estrellas y charlamos hasta muy tarde. Isobel Burton hizo un gesto expresivo con las manos. Siempre es difícil saber a dónde viajarán los Merab en esta época del año, pero no creo que se encuentren lejos. La pastura es buena cerca de la ciudad y dudo de que se alejen más. Estoy ansiosa por partir enseguida. Si fuera posible, hoy mismo. La señora Burton negó con la cabeza. Ya es demasiado tarde para ponerse en camino hoy. Además dudo de que los hombres que la acompañaron hasta aquí acepten ir más lejos. ¿Quiere decir que tendré que conseguir otros? Sí, pero no habrá problemas. Miró a Vita y sonrió. Es tan joven y bonita que la mayoría de la gente le aconsejaría no afrontar sola los peligros del desierto. ¿Son realmente muchos? Isobel Burton sonrió. Su prima Jane le dirá cuál es la verdad y mi esposo y yo queremos a los beduinos tanto como ella. ¿Entonces me ayudará a encontrarla? Me pondré en contacto con uno de los hombres del jeque Medjuel, quien le preparará una caravana. Pero me temo que será costoso. Pareció un poco inquieta hasta que Vita contestó. Eso no importa.
Entonces déjelo por mi cuenta. Estoy acostumbrada a hacer ese tipo de arreglos. Mi marido siempre me encarga todo a mí y le aseguro que estará bien protegida. Entonces me gustaría partir mañana tan temprano como fuera posible si está segura de que no le causaré problemas hospedándome aquí esta noche. Será un placer. Me hablará de Inglaterra. Oh querida, no sabe cuánto extraño el mundo social, las fiestas, los bailes y los chismes de la corte. Durante la velada la señora Burton hizo todos los esfuerzos posibles por demostrar lo buena amiga que era de Jane y Vita se quedó con la sensación de que para ella Jane Digby sería siempre Lady Ellenborough, la aristócrata, más que la esposa de un Merap. Pero también le contó muchas cosas fascinantes acerca de su prima, cómo salía de cacería con su marido y sus perros de caza persas, participaba en carreras de camellos, hablaba árabe a la perfección y cabalgaba a la cabeza de la tribu cuando estaban en guerra. «¡Qué gran número de mascotas tiene usted!», comentó Vita más tarde, y entonces se enteró de otra faceta del carácter de su prima. No tantas como Jane. Además de caballos, burros, dromedarios, perros de caza persas, loros y un pelícano domesticado que es famoso en Damasco posee 100 gatos. ¿100? Y cada uno tiene su propio plato. Dígame cómo es Jane, suplicó Vita. Es bella, autoritaria y con porte de reina. Los beduinos la llaman Lalan, madre de leche, debido a la blancura de su cutis. El suyo también es muy blanco. Jane debió ser como usted a su edad. Pero Vita no deseaba hablar de sí misma y con una sensación de intensa curiosidad se volvió hacia Richard Burton. Verdaderamente era el hombre más notable que había conocido en su vida. Su cabello era muy oscuro, las cejas negras y bien perfiladas y su piel estaba bronceada por el sol. Bajo los pómulos se le marcaban profundos hoyuelos y usaba un enorme bigote negro. Tal vez sus facciones más destacadas, pensó ella, eran sus ojos oscuros que parecían atravesarla cuando la miraban. Entonces recordó otros ojos, los del jeque Salam el-Hussein, que el día anterior la habían mirado de arriba abajo con profundo desprecio. Su mirada había sido hostil y se preguntó por qué ella, entre toda la gente, provocaba tal desprecio en un hombre árabe. Siempre había creído que los árabes admiraban a las rubias. Deseaba preguntarle a Richard Burton qué pensaba de eso, pero se limitó a comentar lo mal que habían atendido al caballo durante la travesía y lo mucho que eso la había sorprendido. Los jeques por lo general cuidan muy bien a sus sementales, en especial a los pura sangre. Pero el jeque Salam es un hombre extraño. Es un enemigo acérrimo de Medhuel el Merab, así que le recomendaría hablar poco de él cuando se reúna con su prima. Estás dando a la señorita Ashford una opinión completamente equivocada, interrumpió la señora Burton. Medhuel, como la querida Jane, es una persona muy amable. Detesta las rencillas. Dudo de que el jeque Salam comparta tu opinión, respondió el señor Burton con tono de impaciencia. A Vita le pareció que le irritaba la interpretación de su esposa sobre la mentalidad árabe. Cuando se quedaron solas la señora Burton se mostró ansiosa por hablar del jeque Medhuel. Es un hombre encantador, educado y muy inteligente. Pero como esposo, ¿se refiere a que es árabe? Sí querida, es que la piel oscura. Pero Jane literalmente lo venera, así que es muy celosa. ¿Y tiene razones para ello? Vita recordó que los beduinos podían tener 4 esposas y les bastaba pronunciar una frase para quedar divorciados. No. No lo creo, respondió Isobel Burton un tanto dubitativa. Pero la pobre y querida Jane está obsesionada por su recelo en contra de Owadijit, la atractiva viuda de Chebib, hijo de Medhuel. Y añadió después de una pausa. Cuando uno ama de forma apasionada y romántica, es difícil no sentir celos. Algo en su voz le indicó a Vita que pensaba en sí misma. Entonces, como si se le hubiera ocurrido de pronto, añadió. Por supuesto será difícil para Jane no sentirse celosa de usted. No siempre es agradable, cuando se tienen más de 60 años. Ver la propia réplica a los 18. Vita miró a la señora Burton con los ojos muy abiertos. Esa idea jamás había pasado por su mente, y la descartó por absurda. El día siguiente prometía tantas emociones que no deseaba desvelarse,
ni siquiera por una charla acerca de su prima Jane. Con cierta dificultad logró zafarse de Isobel Burton y en cuanto se metió en la cama se quedó dormida. Despertó poco después del amanecer. La casa ya estaba en plena actividad y para su sorpresa se enteró de que Richard Burton ya había partido para Damasco. Después de un rápido desayuno Vita se unió a la caravana que la esperaba fuera de la casa para escoltarla hasta el desierto. A juzgar por la cuenta que le presentaron habían comprado una gran cantidad de cosas necesarias para el viaje. El señor Dira estaba allí para despedirla. ¿Está seguro de que no quiere acompañarme?, preguntó Vita con una sonrisa. Desearía que fuera posible, pero tengo familia en Nápoles, así como la oportunidad de unirme a una caravana que sale hoy de Damasco. Estaré más seguro si viajo con ellos. Como sabía lo temeroso que era, Vita no intentó persuadirlo y se limitó a agradecerle sus amabilidades y las lecciones de árabe. «Es usted la mejor alumna que he tenido, señorita. El hombre que la acompañará también le dará lecciones. Ya hablé con él sobre eso». El hombre en cuestión era de más edad que el señor Dira pero de aspecto más autoritario. Sin embargo, cuando la señora Burton llegó para inspeccionar la caravana no pareció impresionada por él. «Usted no es el hombre que contraté ayer. ¿En dónde está Yusef?». «Yusef está enfermo, excelencia. Le envía sus más profundas disculpas pero no está en condiciones de hacer el viaje». «Es absurdo. Seguramente le hicieron una oferta mejor. O quizá tiene razones personales para no desear unirse a la tribu». «Soy Nasir, excelencia, y escoltaré a la dama». «No habrá problemas. Conozco el desierto como la palma de mi mano». «Espero que tenga razón», dijo la señora Burton irritada. Se volvió hacia Vita y le dijo con voz baja: «Esto me irrita mucho. Hablé con Yusef anoche y me prometió arreglarlo todo y acompañarla él mismo». «Estoy segura que todo saldrá bien», respondió Vita. «No me gusta que se alteren mis planes». «Yusef no tiene excusa para cambiar de opinión en menos de 12 horas. Tal vez sea cierto que está enfermo». «Tonterías. Alguna razón tuvo para no salir de Damasco y puede estar segura de que voy a descubrirla». Vita no dudaba de que lo haría, pero como no deseaba demorarse más se despidió de su anfitriona con efusivas muestras de agradecimiento. Entonces, al montar el caballo que le habían destinado con gran placer descubrió que era un pura sangre árabe finísimo. «Estoy segura de que me dieron este caballo porque soy la prima de Jane», pensó. «No creo que la señora Burton tenga tanta autoridad como el jeque Medjuel». Comenzaron la caminata y en poco tiempo salían de la pequeña villa hacia el desierto. Una inexplicable emoción la invadió al ver la arena que ondulaba frente a ella. Detrás quedaban las espirales y los domos de Damasco, translúcidos como una perla bajo los rayos del sol naciente.